¿Qué tal? ¿Cómo estamos, ingeniero Pita? ¿Me está escuchando bien? Lo escucho bien, fuerte y claro. Buenos Perfecto. días, un saludo Oiga, cordial. oiga, don Enrique, ¿dónde lo sorprendió el temblor? Esa es la primera noticia de la mañana. Debe ser que las personas que tenemos la conciencia limpia no lo hemos sentido, porque honestamente me acabo de desayunar con Sí, un sí, sí. café con JJ sobre este asunto. Fuerte, fuerte temblor. Bueno, ingeniero Pita, evidentemente ha habido, pues, desde el día de la elección, hasta ahora no se puede proclamar el resultado, ha habido la construcción de una teoría de un supuesto fraude. Vamos a comenzar por allí. Ustedes ya revisaron toda la información, hicieron, analizaron y no dieron lugar a los reclamos y ayer aprobaron que no hay que confundirse, la proclamación es después, ¿verdad? Porque tienen que pasar otras instancias. ¿Qué es lo que aprobaron exactamente ayer, ingeniero Pita? Bien, permítame, por favor, primero aprovechar esta oportunidad para expresar la satisfacción como funcionario del Consejo Nacional Electoral respecto a este proceso. Felicitar a los cerca de 41.000 funcionarios del sistema electoral que trabajan arduamente, sacrificadamente en cada actividad en cada elección. Y por supuesto, expresar también mi satisfacción por la aceptación de la ciudadanía respecto a los resultados. Es claro que un proceso electoral es una situación muy complicada o muy conflictiva en relación a las expectativas que se creen. Y hay sectores que comienzan a advertir de supuestas irregularidades, a desprestigiar el resultado futuro y advertir de supuestas situaciones que afectan, pues obviamente, a la transparencia de la actividad. Pero cuando ya hay los resultados, obviamente todos los que cuestionaron el mismo, generalmente ya no dicen absolutamente nada, no reconocen que sus advertencias no tenían asidero de carácter legal ni absoluto. Y los que ganaron también se quedan callados. Por supuesto, ellos tampoco reconocen que de alguna manera es la transparencia lo que ha permitido que tal cosa se dé. Nosotros somos como los árbitros de los partidos de fútbol. Los que ganan dicen que ganan a pesar del árbitro y los que pierden dicen que pierden por el árbitro. Por Por lo culpa del tanto, árbitro. ya es parte de la práctica y de la costumbre a la cual nos vemos enfrentados, pero seguimos trabajando con responsabilidad. Ahora bien, nosotros el día de ayer nos hemos reunido en pleno para conocer los últimos recursos interpuestos por una de las organizaciones políticas, en este caso específicamente RC5, que ha interpuesto varios recursos en contra de los resultados electorales. Y esto es muy importante mencionarlo. Solamente se presentaron 1.875 recursos, de los cuales solo 11 se adecuaban a la causal del número 3 del artículo 138, que establece que se pueden abrir las juntas y recontar en 3 casos específicos, porque hay inconsistencias numéricas en más de 1%, porque faltan firmas de presidente y secretario, y porque las copias de las actas que tienen los delegados de las organizaciones políticas en la Junta Receptora de Votos no coincidían con las actas que han sido ingresadas al sistema. Ya. En ningún caso se encontró que había asidero de carácter legal para procederla. Por lo tanto, fueron desechadas y eso nos permitió proclamar resultados, que significa legitimar lo que ya la ciudadanía sabe en relación, pues, a los porcentajes y a los votos que cada uno de los candidatos, y a determinar, pues, quién ganó. Claro. Ingeniero Pita, el informe preliminar de la OEA dejó por ahí lugar un par de atajos para que se infle la teoría de la tinta transferible, porque efectivamente hay un párrafo donde dice que la tinta se transfirió entre las opciones políticas al doblarla. Aclara que no ha habido fraude, que fue el proceso bien organizado, transparente, etcétera, etcétera, pero hay un párrafo que es el que le menciono, ¿no? Sin embargo, me parece que faltaron precisiones de la OEA, como por ejemplo, ¿cuántas papeletas fueron, pues? No sé si usted vio el inicio del programa, acá nosotros nos enviaron una foto de una papeleta donde efectivamente se puede producir, se la voy a pasar más en breve, se puede producir esta transferencia, en este caso perjudicando más bien a Noboa.
pero es cuando alguien va con un marcador grueso, y si va con un marcador grueso, eso sí puede pasar. O esas plumas que riegan o esas tinta. esas plumas que derraman tinta, qué sé yo. Pero deben haber sido casos aislados. Me parece que ese fue el detalle que le faltó al informe y que ha dado lugar o ese ha servido de asidero para hablar de eso de la tinta transferible. ¿Qué tiene usted que explicarnos al respecto, ingeniero? Mi estimado Jimmy, eso es aclarado en el mismo informe de la OEA. En lo personal considero que la OEA no actuó de alguna manera muy feliz en esta expresión, porque si bien es cierto, habla de esta situación de la que estamos comentando, también es cierto que menciona, y más adelante en ese mismo párrafo lo menciona, que estas situaciones fueron resueltas en las mismas juntas receptoras de voto. Así es. Con los mismos delegados de las organizaciones políticas. Mire usted que no existió denuncia alguna por parte de un delegado de la organización política, que es la que está cuestionando, o quien representa a la organización política que está cuestionando este asunto de RC5, respecto a este asunto. No ha habido ningún tipo de actividad en relación a una queja, protesta formal, más allá de todas estas expresiones que buscan crear una narrativa de desconfianza y obviamente de desconocimiento y cuestionamiento al resultado. Por lo tanto, sí, lo menciona, pero también lo menciona que estas situaciones fueron resueltas en las mismas juntas receptoras de votos con los delegados de las organizaciones políticas. En algún momento dado, capaz que tuvieron que anular un voto porque se creaba una duda. En otros casos, cuando se dieron cuenta que era evidente que existió la transparencia, obviamente también ellos tomaron una decisión de si es que se permitía o no se permitía asignarle el voto al candidato que correspondía. Por lo tanto, no era un asunto que lo manejaba el Consejo Nacional Electoral, lo manejaba las juntas receptoras de votos. No es un asunto que el Consejo Nacional Electoral lo organizó, porque no eran plumas entregadas por nuestra institución, sino plumas llevadas por los ciudadanos. De ahí para adelante es una narrativa, y yo le llamo la atención permítame, a quienes de alguna manera le ponen mucha atención a este asunto, que no existe ninguna postura oficial por parte de la organización política en relación a esto. Allá de 7:12 de la mañana, ingeniero Enrique Pita. ¿Cómo está? Buen día, le saluda Gustavo Espinosa. Una vez aprobados los resultados numéricos de la segunda vuelta, tras negar 5 reclamos de la Revolución Ciudadana, ¿qué pasos le quedarían a los impugnantes iniciales en caso de mantener su inconformidad? Una vez que nosotros hemos concluido ayer mismo hemos presentado, puesto en conocimiento de las organizaciones políticas, para efecto de que ellos tengan 2 días para presentar recursos de objeción o impugnación ante el Consejo Nacional Electoral, y nosotros tendríamos 3 días para resolverlo. No está cerrado, por lo tanto estamos en el periodo de que ya fueron notificados ayer mismo, tienen 2 días para presentar objeciones o impugnaciones, y de ahí nosotros tendríamos que responder en 3 días. No obstante aquello, tampoco está cerrado, porque ellos podrían recurrir ante el Tribunal Contencioso Electoral, para lo cual tienen 3 días, a partir de ayer también. Es decir, no saltan al Consejo Nacional Electoral, van al Tribunal Contencioso Electoral, y el Contencioso Electoral tendrá que resolver en 15 días. Claro. Es decir, ingeniero Pita, más o menos podría ser a mediados de mayo, digámoslo así, la fecha en la que se podría, en el evento de que todo transcurra normalmente, la proclamación, aproximadamente, mediados de mayo. Espero que no. Recuerde que el presidente se tiene que posesionar el 24 de mayo. Ajá. Por lo tanto, yo espero que no, porque en definitiva estas son circunstancias que realmente no tienen, y el trabajo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral es muy prolijo. Ya. Por lo tanto, cuando llegue al Tribunal Contencioso Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral nos pide a nosotros los expedientes pertinentes y los análisis. Ya. Y claro, a menos que encuentren que han habido errores en los análisis o en la revisión de la documentación, ellos tendrán que, mi opinión, que respaldar lo que nosotros hemos hecho, porque al final del día hemos actuado con la transparencia que corresponde.
Ingeniero Pita, ¿qué experiencia, bueno, más bien recurro a su experiencia, para que nos diga si queda algún tipo de lección, qué sé yo, tras los exit polls que no se acercaron a la realidad de la voluntad de los ciudadanos que se expresó en las urnas, ni tampoco, bueno, las encuestas que fueron aprobadas tampoco. ¿Cómo se explica para que todos los ciudadanos sepamos y entendamos que se produjo esa importante diferencia entre lo que decía el exit poll, los exit polls y lo que resultó producto del escrutinio? Yo creo que la experiencia les debe quedar a quienes hacen este tipo de trabajo, porque en definitiva ellos de alguna manera primero piden una aprobación por parte del Consejo Nacional, se inscriben, se registran en el Consejo Nacional Electoral para realizar este tipo de trabajo. Posteriormente lo realizan y están obligados a presentar sus resultados al Consejo Nacional Electoral. Y yo creo que esto es una lección para ellos en relación a la delicadeza de un trabajo de esta naturaleza, en cuanto a tener mucho más certezas, a no confiar posiblemente en el hecho de que los ciudadanos no siempre revelan por quién votaron, y eso puede inducir a un error, y es lo que prácticamente hemos visto en este último proceso electoral. La ley es clara en relación a cuáles son las condiciones para nosotros aprobar una empresa, una organización que se dedique a este trabajo, pero sí es importante que destaquemos que estas empresas deben tener muchísimo más rigurosidad profesional antes de emitir un pronunciamiento, porque es muy lamentable que se induce al error, se induce a expectativas, y de alguna manera también pues eso puede causar, imaginémonos que hubiese existido un empate técnico un poco más estrecho, hubiera creado confusiones y hubiera creado situaciones lamentables que atentan pues contra la transparencia del proceso y obviamente contra la seguridad pública incluso en un momento. Concluyo con esto. Esto no significa que en los próximos procesos el CNE debería regular de algún modo que los exit polls se prohíban. Pues no, eso está contemplado en la ley y en el Código de la Democracia. Y aquí me aprovecho para decirle que ese Código de la Democracia que tenemos, que usamos nosotros y que es una camisa de fuerza, porque usted sabe que en el derecho público solo se puede hacer lo que está contemplado en la ley, tiene una cantidad de vicios y defectos y vacíos que tienen que ser corregidos. Y que de alguna manera tienen que ser corregidos un año antes de una elección. Claro. La próxima elección es elección seccional en 2 años, por lo tanto hay un año. Pero si en el intermedio hay consultas populares, referéndum, alguna cosa, ese es el mismo código que lo vamos a tener por algún buen rato, con esos mismos vicios y defectos. Bueno, ya hablaremos entonces en otra oportunidad, ingeniero Pita, de cuáles son esas reformas que se requieren en el Código de la Democracia. Muy amable, Enrique, un abrazo grande. Siempre a sus órdenes.